Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí todos, como ya hemos dicho, y gracias a Manuel también por estar aquí en este webinar de producto de la gama de Daikin para los socios de PEP. Antes de comenzar, simplemente quiero recordar las jornadas que tenemos para este mes de febrero, que hoy es día 1, entonces justo estamos en este webinar de Premium de Daikin. También hemos estado en el Colegio de Aparejadores de Madrid haciendo un seminario de día completo. Estos seminarios están bastante bien porque no solo son de Passy House, sino que también vienen con nosotros la gente de GBC para hablar del sello verde y la gente de Brian para hablar de su sello. Y hoy ha sido la primera de las sesiones, la del día 1, la semana que viene será la segunda, la del día 8. Y luego, pues, la semana que viene, el viernes, tendremos un nuevo webinar de buenas prácticas, que, como sabéis, continuamos con esa serie. Y dentro de 2 semanas, el miércoles, tenemos uno que es un nuevo formato que vamos a hacer a partir de este año, que lo hemos llamado Píldora Formativa PHPP. Como sabéis, ha salido a la venta recientemente el PHPP 10 y la semana pasada salió, vamos. Y en estos webinars vamos a hablar de algún aspecto concreto a la hora de utilizar PHPP, pero ya utilizando incluso la versión 10 de este programa. Entonces, estos webinars es interesante para aquellos que no conozcan mucho PHPP, pero también para los que ya hayáis trabajado con este programa, porque se utiliza la nueva versión. En concreto, será sobre ventilación, aplicado a climas cálidos sobre todo, y ventilación de verano. Y bueno, ya en el apartado en la web de PEP tenéis para registraros y todo. Y por último, el 22 de febrero, pues otro webinar de producto, en este caso de la gama de Proclima de hermeticidad, ¿vale? Y sin más, Manuel, si estás preparado, te doy paso, puedes empezar a compartir, abrirte la cámara y todo, y yo me quedo Vale, por aquí, ¿vale? Cualquier duda, venga, cualquier cosa que queráis comentar, lo podéis poner por el chat y por ahí vamos hablando, ¿vale? Pues venga, muchas gracias, vale, Manuel. muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar en el webinar. Y sin más, como llevamos ya un poquito de retraso, vamos a empezar. Bueno, yo me presento, soy Manuel Rabanal, del Departamento de Calefacción de Daikin. Y mirad, vamos a hablar sobre producto. Para no empezar de una manera tan fría, pues supongo que muchos de vosotros trabajaréis con Daikin o lo conoceréis. Daikin es una empresa japonesa, por ponernos en contexto, perdón, que nace en 1924, la fundan estos señores, ¿no? Pero no vamos a hablar desde tan lejos, ¿no? Fijaos, todo lo que hablamos hoy en día sobre bombas de calor aerotérmicas, sobre aerotermia, pues fijaos, nace hace ya 16 años. Yo llevo 15 años en Daikin, he pasado por diversos puestos, en la parte industrial, ahora estoy en la parte de calefacción. Fijaos, la primera bomba de calor residencial moderna, la primera bomba de calor multifunción, capaz de producir calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, pues la lanza Daikin en el 2006, justo un año antes de que yo entrara. En aquella época, pues para que os hagáis una idea, todavía no se llamaban este tipo de sistemas aerotermias, es decir, no existía el nombre, ¿no? Es un nombre muy posterior, derivado de cierta legislación europea. Desde el 2006, pues ha llovido, han cambiado los equipos, han cambiado las tecnologías e incluso pues ha cambiado la estética, los rendimientos, por supuesto, y los rangos de funcionamiento, ¿no? Con equipos que veremos posteriormente, digamos, capaces de alcanzar 70 grados con un único compresor sin necesidad de resistencia eléctrica, ¿no? Decíamos que vamos a hablar de producto eficiente, lógicamente, y producto que está dentro de un contexto energético con el que creo que todos en mayor o menor medida estamos familiarizados, ¿verdad? Oímos hablar, sobre todo en foros especialistas, cada día más de la descarbonización, de la electrificación de la economía. Y fijaos, ese modelo energético descarbonizado tiene un horizonte lejano, que es el 2050, con diversas etapas intermedias, como por ejemplo el 2030, a través del Plan Nacional Integral de Energía y Clima.
En cualquiera de los casos, en este futuro, pues lo podemos resumir en esto que veis aquí a la izquierda, ¿no? Un futuro donde la economía va a estar electrificada, donde vamos a abandonar los combustibles fósiles, un futuro caracterizado por la eficiencia energética y, por supuesto, en la integración máxima de energías renovables, ¿no? Tanto in situ como en la propia red eléctrica. Y esto es algo que nosotros, los que estamos en Passive, los que estamos relacionados con Passive, pues ya conocemos, ¿no? E incluso pues todos aquellos profesionales que no, arquitectos, constructores, ingenieros varios que se dedican a la edificación. Esto a nosotros ya nos toca, claro, nos toca en algo tan cercano como el código técnico, ¿no? Muy resumidamente, pues una normativa que bebe de la normativa europea que define los edificios de consumo energético casi nulo y que se pueden caracterizar principalmente por una reducción drástica de la demanda energética, en la manera de diseñar, en la manera de construir, y por un menor consumo energético gracias a equipos más eficientes. Es decir, traducido a nuestro mundillo, menos demanda gracias a medidas pasivas, más eficiencia, es decir, menos consumo gracias a medidas activas, a sistemas activos, y por último, para coronar esta pirámide, ¿no? Pues la integración de energías renovables in situ, como pueden ser, como era en su momento, ¿no? Y la energía solar térmica y hoy cada día más la energía fotovoltaica. Por nuestra parte, este mundo de la bomba de calor, este mundo de la bomba de calor Daikin, pues ahora y en el futuro, ya os lo adelanto, pues se va a caracterizar pues por estos cuatro valores, por estas cuatro características. Equipos eficientes, equipos cada vez más eficientes, pues gracias a la introducción de nuevos refrigerantes que también nos van a permitir ser más versátiles, es decir, alcanzar rangos de temperatura de impulsión de agua y de condiciones exteriores cada vez mayores, pero fijaros, no nos quedamos solo en la eficiencia, en la versatilidad. La sociedad cambia y también cambia el usuario final. Decía que el primer equipo nace en el 2006, fijaos, poco menos que en el 2006, cuando le explicabas a un arquitecto, a un ingeniero, que era una bomba de calor, que con un solo equipo daba calefacción, refrigeración y ACS, pues era casi una cuestión de visionarios, ¿no? Ahí, con que funcionase y con que ahorrase, pues estábamos todos conformes. Hoy en día, criterios como el diseño, no solo de la parte interior, sino incluso de las unidades exteriores, pues cobran cada vez más importancia para los usuarios finales. Y a la vez la implantación masiva de bombas de calor pues hace que el nivel sonoro sea un aspecto cada vez más importante, es decir, una baja sonoridad en nuestros modelos. Fijaos, en el 2006 he puesto una fotito, no me he entretenido, vamos, era fácil elegir la bomba de calor, lo que hoy se conoce como aerotermia. Si querías una aerotermia en el 2006 tenía que ser Daikin, no había competencia y había tres modelos, 11, 14 y 16. La gama de producto hoy en día es apabullante. La gama de producto que podéis encontrar en el mercado, tanto en Daikin como con otros competidores. Mucho producto y por norma general, además, muy buen producto. Mirad, decimos que hay mucho producto, permitidme que voy a poner el puntero, y muy distinto producto. Es decir, en el 2006 pues teníamos la suerte o la mala suerte de no poder elegir y ahora la inmensa cantidad de sistemas, de tecnologías que hay, pues nos permiten elegir lo que queramos. Nos permiten elegir lo que queramos, pues fijaos, en función prácticamente, yo creo que de esta fila que veis aquí. Los equipos, la eficiencia se presupone, ¿no? Pues la mayoría, gracias a los nuevos refrigerantes que os comentaba, como el R32, pues alcanzan la máxima calificación energética. Pero aún así, nos vamos a encontrar con distintas tecnologías que nos permitirán trabajar con distintos rangos de temperatura de impulsión. Esto ya os adelanto, pues que será muy interesante en un futuro cercano, con toda la cantidad de proyectos de rehabilitación energética en los que tengamos que sustituir calderas por bombas de calor. Muchas veces no podamos intervenir en la instalación, en los elementos terminales, o podamos intervenir de una manera muy limitada y requiramos de las bombas de calor temperaturas de impulsión elevadas, temperaturas de impulsión propias de una caldera, ¿no? Como los 70 grados que os comentaba anteriormente. Algunos de vosotros pues estaréis muy familiarizados con las bombas de calor, estoy seguro, y otros un poquito menos.
Las bombas de calor aerotérmicas, que es con el producto que vamos a empezar, en el fondo no se diferencian tanto de una bomba de calor de aire acondicionado, es decir, un split de pared que caliente o que enfríe el aire de una estancia. Las bombas de calor, pues en lugar de trabajar con un fluido como el aire, trabajan con otro fluido que es el agua, pero van a hacer exactamente lo mismo, van a calentar y enfriar. Por lo tanto, siempre tendremos una unidad, casi siempre, mejor dicho, una unidad exterior y una unidad interior. Y además, decíamos que son bombas de calor multifunción que son capaces de dar servicio de calefacción, de refrigeración y de producir agua caliente sanitaria. Y eso nos va a condicionar. Nos va a condicionar porque necesitaremos un depósito de agua caliente sanitaria. Las bombas de calor, a diferencia de las calderas, no trabajan con producciones instantáneas. Siempre van a trabajar contra un acumulador. A partir de ahí, cómo combinemos estos tres elementos, pues dará lugar a diferentes tecnologías, a diferentes nombres comerciales, ¿no? Os pongo aquí los que usamos en Daikin, pero creo que es útil para entender lo que nos vamos a encontrar en el mercado. Por ejemplo, cuando la bomba de calor, la unidad exterior, perdón, y la unidad interior lo combinamos bajo la misma carcasa, pues tendremos una unidad monobloc, que podremos combinar o no con un depósito de ACS en función de las necesidades que haya. El sistema está partido, unidad exterior, unidad interior y depósito de ACS, pues tendremos lo que nosotros en Daikin llamamos equipo mural, ¿no? Y pues, si la unidad exterior, el hidrokit, la unidad interior y el depósito, combinamos hidrokit y depósito bajo la misma carcasa, pues tendremos lo que nosotros llamamos equipos integrados, ¿no? Repito, esto es la terminología que empleamos en Daikin. El resto de fabricantes, lo que vais a encontrar en el mercado es algo muy, muy similar. Dar un pequeño repaso. Fijaos, este quizás es el equipo más interesante en este contexto en el que hablamos, en Passive House, ¿no? Donde vamos a encontrarnos demandas muy bajas, inferiores a los 15 kilovatios hora año metro cuadrado, ¿no? Y por lo tanto cargas térmicas muy bajitas, ¿no? Del orden de los 10 vatios metro cuadrado. Es decir, a nivel residencial, en vivienda, pues es muy raro, ¿verdad?, que necesitemos más de 2 kilovatios. Bueno, pues en este rango nos vamos a encontrar la aerotermia, lo que nosotros conocemos como bombas de calor ergas, ¿no? Con una unidad exterior muy similar a prácticamente pues, indistinguible, ¿no? de una unidad exterior de aire acondicionado, y son tecnologías capaces, ¿verdad?, de impulsar a 65 grados sin necesidad de resistencia eléctrica, gracias a los nuevos refrigerantes que os comentaba anteriormente, máxima eficiencia energética, control wifi, fijaos, y quedaros con esto porque en el futuro va a ser interesante. SG lo vamos a oír mucho, SG Ready, ¿no? Se ve poquito, SG Ready quiere decir Smart Grid Ready. Traducido, son bombas de calor que vienen preparadas para aprovechar el excedente de energía fotovoltaica sin necesidad de accesorios adicionales, ¿no? Lo veremos posteriormente al final. En definitiva, pues equipos que nos van a valer tanto para obra nueva como para rehabilitación energética, es decir, en el contexto de una vivienda passive, en el contexto de una vivienda de muy baja demanda energética, en una rehabilitación energética con 65 grados, incluso manteniendo los elementos terminales como radiadores, pues tendríamos temperatura y potencia más que suficiente, ¿no? Las ergas, los equipos que más comúnmente nos vamos a encontrar en nuestros proyectos passive, serlas, voy a pasar rapidito porque son el hermano mayor. Nosotros llegamos hasta 8 kilovatios en estos proyectos, perdón, en estos sistemas vamos a llegar hasta los 16 kilovatios. En temperatura de impulsión nos quedamos un poquito por debajo y las mismas características, A++, máxima eficiencia energética. Fijaos, aquí sí que me quiero detener un poco más, ¿no? Daikin Alterna Supra. Aquí estamos hablando ya no de 65 grados, estamos hablando de 70 grados y de potencias mayores, ¿no? Tenemos hasta el modelo 18 que se corresponde pues, con una capacidad, con una potencia del equipo de entre 12 y 14 kilovatios. Es un producto, os cuento un poco la historia, muy orientado al mercado passive y orientado al mercado
centroeuropeo, por decirlo de alguna manera. Es un equipo que los 70 grados los mantiene con temperaturas exteriores muy por debajo de cero. Sabéis que la bomba de calor, cualquier bomba de calor, a medida que la temperatura exterior va cayendo, pues su potencia en calefacción va disminuyendo. Este equipo no, este equipo gracias a una tecnología de doble inyección de líquido y gas en el compresor, mantiene los 70 grados prácticamente constantes, ¿no? Pues es un equipo pensado para rehabilitación energética, especialmente pensado, mejor dicho, para rehabilitación energética, cuando necesitemos temperaturas de trabajo, temperaturas de impulsión de aguas propias de una caldera, en zonas frías y con un muy bajo nivel sonoro. Hablar de dBAs, estamos hablando de 29 dBAs, es difícil acordarse de ello, es más fácil yo creo hacerlo con un ejemplo. Pues fijaos, esta unidad exterior, más o menos el nivel sonoro es el de una unidad interior moderna de pared, es decir, de un split de pared, ¿no? No me quiero enrollar, pero bueno, lleva diversos sistemas de amortiguación del ruido, amortiguación de los compresores y diversos aislantes pues que permiten que la unidad exterior suene como una pequeña unidad interior de más monobloc, es decir, equipos que directamente salen en agua, las características, como veis, muy similares. Todo lo que veamos con el nombre de Blue Evolution en nuestra gama quiere decir que trabaja con R32 y que por lo tanto pues la eficiencia es máxima, equipos de hasta 18 kilovatios y fijaos, equipos muy interesantes porque nos permiten trabajar en cascada, es decir, nos permiten partir una instalación en varios de estos equipos pequeñines, equipos de un solo ventilador, con los que podemos hacer pues cascadas de hasta 16 equipos, cascadas de casi 200 kilovatios, ¿no? 60 grados, capaces también de trabajar en proyectos de rehabilitación energética y muy bajo nivel sonoro. Claro, esto decíamos anteriormente que el diseño es una característica de toda la generación Alterma 3, de las generaciones de bombas de calor Daikin posteriores, y traducido, pues mirad, equipos, dicho, de hasta 16 kilovatios, y si os fijáis, los que estéis más familiarizados con bombas de calor, veréis que es un equipo de un solo ventilador. Habitualmente, en el mercado, podemos distinguir dos grandes bloques de bombas de calor, ¿no? Hasta 8 o 9 kilovatios con un ventilador, como la primera que hemos visto, la Erga, y de ahí en adelante con dos ventiladores. Bueno, pues, las bombas de calor de la serie Alterma, lo que veis ahora y lo que vais a ver en el futuro, independientemente de la potencia, vendrán en un solo ventilador, ¿eh? Eso quiere decir que son equipos más manejables, son equipos más fáciles de instalar, con una menor huella visual y fijaos, no solo son con un menor nivel sonoro, fijaos, a pesar de disminuir el tamaño del equipo, no pierde eficiencia, en el intercambio, se aumenta la superficie de batería, introduciendo pues, bueno, un nuevo diseño de intercambiadores de calor, refrigerante, aire y de... Dentro de esta gama, pues creo que muy indicado para el PASIF. Aprovecho también para presentarlo hoy en este foro. Nacen las nuevas Altermas monobloc de este tipo que decíamos que trabajan directamente en agua de 4, 6 y 8 kilovatios, ¿no? Equipos pues muy interesantes para, pues, por ejemplo, para zonas con un clima no excesivamente riguroso. Por ejemplo, la costa mediterránea o costa norte de España. Equipos caracterizados, bueno, porque viene todo incluido de serie y con una pequeña huella de instalación. Hemos repasado de manera somera lo que creo que es más interesante en cuanto a tecnología de unidades exteriores, pero si os recordáis hemos dicho que una bomba de calor aerotérmica es un sistema y que ese sistema no solo lo compone la unidad exterior, sino también una unidad interior y distintos tipos de depósito. Como los depósitos quizás sea lo menos interesante, pues vamos a hablar de unidades interiores. Y de igual manera que hay distintas tecnologías, distintos compresores que nos permiten alcanzar ciertos valores de eficiencia o ciertos rangos de funcionamiento, bueno, pues veremos también ciertas diferencias con las unidades interiores. Voy a empezar de derecha a izquierda, de lo más sencillito. Unidades interiores, HydroKit,
que es el nombre comercial con el que nosotros llamamos a las unidades interiores, murales, es decir, combinables con depósitos Daikin o combinables con cualquier tipo de depósito, por ejemplo, ya existente. Por ejemplo, en una rehabilitación energética. Pues estamos haciendo la rehabilitación de una vivienda unifamiliar, donde la caldera ya trabaja contra un depósito de agua caliente sanitaria. Ese depósito valoramos que se puede aprovechar para la nueva instalación. Bueno, pues ¿por qué tener que poner un depósito nuevo? Si simplemente sustituiremos la generación, la caldera actual, por una unidad exterior, una unidad interior, que trabajará o bien contra la instalación o bien contra el depósito de agua caliente sanitaria. Vamos a sustituir la caldera o tenemos problemas de espacio, fijaos, quizá podamos recurrir a hidrokits, unidades interiores integrados. Es decir, aquí tenemos ya la unidad interior y la unidad exterior con el depósito de ACS con capacidades de 180 o 230 litros. Quizá, bueno, pues aparte del diseño y aparte de la integración, toda la parte hidráulica y de control en su interior, sea la huella. Estamos hablando de equipos 60 por 60, equipos fácilmente integrables en una cocina. Para que os hagáis una idea, pues este es el hidrokit más vendido de España. No hablo de Daikin, hablo en general del mercado y es principalmente por esto, ¿no? Es un equipo muy sencillo de instalar, que veremos que tiene un hermano gemelo que además nos va a permitir trabajar con dos temperaturas de agua de manera simultánea. Y posteriormente veremos esto que llamamos Hydrokit Compact, que es más parecido a una pila energética que a un depósito de ACS y del que hablaremos ahora en un momento. Kit murales los acabamos de ver, compactos, muy reducidos, para trabajar con un depósito de agua caliente sanitaria externo, que no tiene por qué ser Daikin. En la foto, por ejemplo, bueno, pues supuesto, esto es un proyecto de una rehabilitación energética donde se sustituyó la caldera, se buscó un huequecito para este depósito que ya era existente, es un depósito que no es Daikin, que nos permite, bueno, pues en un pequeño cuartito de instalación lograr la máxima compacidad, ¿no? Los hidrokit integrados, que decíamos que incorporaban en su interior el depósito de agua caliente sanitaria de 180 230 litros y que, fijaos, un dibujo en planta, es que todas las conexiones están en la parte lateral trasera, ¿no? Estarían aquí. Es decir, es fácilmente encastrable, es imposible modificar el hidrokit. Aquí todo se accede o bien desde la parte superior o bien retirando el panel frontal, ¿no? Es un equipo pues, que permite una gran versatilidad a la hora de ubicarlo en la vivienda, ¿no? Sanitaria en la parte baja y en la parte interior toda la parte hidráulica y de control. Intercambio de calor, vaso de expansión, válvula de 3 vías, filtros ciclónicos integrados de serie y, por supuesto, la bomba circuladora que moverá el agua caliente o fría a nuestra. Decía que tiene un hermano gemelo que nosotros llamamos bizona, es decir, capaz de trabajar con dos zonas de temperatura de manera independiente. Traducido a nuestro idioma, caso práctico, fijaos, esas instalaciones donde tenemos un suelo radiante y un fan coil, por ejemplo, en una buhardilla, un ventiloconvector, un suelo radiante y un radiador, un suelo refrescante y un fan coil. Bueno, pues toda la instalación accesoria que deberíamos hacer fuera de la máquina, desacopladores hidráulicos, bombas independientes, válvulas mezcladoras con la regulación pertinente, este equipo ya lo trae todo integrado de serie. ¿Veis? Dos bombas circuladoras, una de ellas que incorpora un grupo de mezcla y que nos va a permitir impulsar de manera simultánea a dos temperaturas de agua distintas. Pues, por ejemplo, podemos impulsar con una de las bombas, se me ocurre, a 45 grados a un fan coil y con la otra a 60 grados a un radiador. Con una de las bombas a una zona de suelo radiante, 35 grados, y con otra de las zonas a un radiador. Por ejemplo, en una buhardilla, en un sótano, en una zona donde no queramos incrementar en exceso la inversión. Manteniendo la filosofía del hidrokit integrado.
todo en el interior sin penalizar el espacio. De igual manera que en el caso anterior, pues depósitos de 180 o de 230 litros. Hasta aquí la parte de aerotermia. Y no me he querido extender mucho, fijaos, porque hay mucho más que aerotermia que me gustaría también compartir con vosotros, ¿no? Es decir, es mucho más que aerotermia. La compañía se funda en los años 20 y la aerotermia nace en el 2006. Mirad, os he dicho antes que os quedaréis con ese logo SG Ready, Smart Grid Ready, preparado para una red inteligente, y que quería decir que son equipos, estas bombas de calor Alterma, capaces de aprovechar la energía fotovoltaica y capaces de aprovecharla de una manera muy sencilla que veremos ahora. Mirad, hablamos de energía fotovoltaica, no en esta presentación, oímos, mejor dicho, ¿verdad?, hablar de energía fotovoltaica prácticamente en todos los días, en todos los medios, pues por esto. Dentro de Europa, España es el país con la irradiancia global media mayor. El potencial de energía gratuita que tenemos es impresionante, ¿no? De hecho, claro, dentro del PASIF, ¿no?, que también ha evolucionado, ya no hablamos solo de los 15 kilovatios hora año metro cuadrado, ¿no? Estamos hablando también de distintas categorías, Classic, Premium, es decir, de lograr no solo edificios que consuman muy poquito, sino ir un paso más allá. Es decir, edificios que produzcan más energía de la que consumen, edificios de energía positiva, ¿no? Y para ello, pues es fundamental la integración de energías renovables in situ, como es la fotovoltaica. Mirad, la fotovoltaica es parte de la energía del sol y combinada con la aerotermia, bueno, pues yo creo que es tremendamente interesante, sin desmerecer a la solar térmica, que tiene otras aplicaciones donde incluso es más interesante la térmica que la fotovoltaica. Pero para el común de los proyectos, para el grueso de los proyectos que vamos a tratar, una vivienda unifamiliar, ¿no?, creo que aliar la fotovoltaica y la aerotermia es interesante, fijaos, precisamente por esto que he querido definir así, efecto multiplicador de la bomba de calor. ¿Qué quiero decir? Mirad, el COP es el valor de rendimiento de una bomba de calor. El COP mide la cantidad de energía térmica que es capaz de transportar la bomba de calor dividido entre cuánto le cueste, es decir, cuánto le cuesta eléctricamente. Dividimos kilovatios hora térmicos, entre kilovatios hora eléctricos. Pues fijaos, si parte de esa energía eléctrica la estamos haciendo in situ, pues una vez que tengamos amortizada la instalación de fotovoltaica, el COP real, no de la bomba de calor, sino de la instalación, pues será muchísimo mayor que el que nos diga el fabricante. Pongo un ejemplo. Si nos dice el fabricante Daikin que su COP es de 5, es decir, que es capaz de entregar 5 kilovatios térmicos consumiendo un único kilovatio eléctrico, pues si ese kilovatio eléctrico, de cada kilovatio eléctrico, la mitad, 0,5, lo estamos produciendo in situ, ya no estamos dividiendo 5 entre 1, estamos dividiendo 5 entre 0,5. Es decir, el rendimiento de la bomba de calor seguirá siendo 5, pero el rendimiento de la instalación será 5 entre 0,5, será 10, ¿no? Que es donde creo que nos tenemos que fijar, ¿no? La bomba de calor es solo una parte del sistema, y lo importante, y más en una charla de PASIF, es hablar de sistemas, de la combinación de sistemas en esa pirámide que veíamos casi al principio, ¿verdad? Edificios de muy baja demanda energética, abastecidos, dando servicio de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con pues muy eficientes, como por ejemplo las bombas de calor, y además integrando energías renovables como la fotovoltaica in situ. Fijad, además de esto anterior, hay otra ventaja de integrar de calor con energía fotovoltaica, y es esto, la posibilidad de acumular. La acumulación de energía es un proceso caro en el residencial, en el industrial, en cualquier ámbito del que hablemos, ¿no? Bueno, pues hemos dicho, fijaos, que la bomba de calor siempre necesita un depósito de agua caliente sanitaria, que no puede producir agua caliente sanitaria instantánea. Pues, aquí ya tenemos una pila. Es decir, aquí ya tenemos un acumulador de energía
que podemos aprovechar gracias a la bomba de calor. ¿Cómo? Pues se me ocurre que, por ejemplo, aprovechando el excedente fotovoltaico, transformando el excedente fotovoltaico, la energía eléctrica en energía térmica, que es mucho más barata de acumular y es mucho más sencilla de gestionar. Bueno, pues ya tenemos esta gran batería, esta gran pila, como es el depósito de agua caliente sanitaria, ¿no? Pues ya es un ahorro en baterías, en cantidad de baterías. En cuanto a la integración de fotovoltaica y bombas de calor alterna, hay muchísimas maneras de hacerlo, pero no me quiero enrollar en exceso. Vamos a hablar de la más potente, a la vez más compleja, y de las que tienen integrados los equipos de serie. La más potente a través de integración domótica, por ejemplo, a través de unas pasarelas Modbus, entre el lenguaje Alterna, el lenguaje Daikin y un protocolo como puede ser el Modbus, un protocolo que emplean, de hecho, muchos fabricantes de inversores fotovoltaicos. Ventajas de esto, que podemos hacer lo que nos dé la gana. Con la instalación, que podemos manejar el sistema como queramos, que podemos emplear distintas pilas entendido como acumuladores de energía, como el depósito de agua caliente sanitaria, una piscina, lo que se nos ocurra, y podemos incluso, bueno, pues meter en esa integración toda la casa. Es algo complejo, es algo para hablar largo y tendido y no es el objetivo de hoy. Sin embargo, os decía que había una manera más sencilla, y hay una manera más sencilla, fijaos, que frente a todo esto, donde necesitaremos un integrador, donde necesitaremos a alguien que sepa de Modbus, alguien que nos ayude, bueno, pues ¿qué nos da Daikin? Pues nos da una posibilidad de aprovechar ese excedente fotovoltaico de serie, de una manera muy sencilla, sin necesidad de domótica, sin necesidad de programación, a través de unos contactos, una tarjetita que ya trae el equipo, sobre el que conectaremos pues, un medidor de energía inyectada a red, y gracias a la programación del equipo, pues podemos decirle a la bomba de calor que transforme ese excedente fotovoltaico en distintos tipos de energía térmica. La primera, ya os lo he adelantado antes, por ejemplo, pues cuando tenga excedente fotovoltaico, en lugar de venderlo a un precio muy inferior al que lo compro, pues puedo elevar la consigna de agua caliente sanitaria hasta el máximo que yo quiera y almacenar ese excedente eléctrico en forma de energía térmica. O puedo pues, elevar la temperatura de impulsión de temperatura ambiente, reducirla, es decir, puedo transformarlo, acumularlo, ¿no?, en el interior de la vivienda. Esto es lo que se conoce como protocolo Smart Grid. Quería por lo menos ver una pequeña pincelada, porque es algo que en el futuro pues cada vez oiremos hablar más. Cuando hablábamos de las unidades interiores, cuando hablábamos de los hidrokit, decía que había un tipo de hidrokit muy especial. De hecho, fijaos, esta diapositiva la presentamos si mal no recuerdo, en el Congreso de Passive House de Murcia, dentro de una ponencia, donde hablábamos de aprovechar distintos tipos de energías renovables. Energía renovable como la fotovoltaica, entonces no se hablaba tanto, o energía renovable como la solar térmica. ¿De solar térmica de qué? Pues solar térmica, hay mucha instalación solar térmica instalada con calderas. Yo creo, fijaos, que si vamos a hablar de rehabilitación energética en los próximos años, si vamos a hablar de sustituir calderas por bombas de calor, bueno, pues también nos podríamos plantear dar uso a todas esas instalaciones térmicas de las que está España llena. Bueno, pues este equipo, de la misma manera que os comentaba que gracias a los protocolos Smart Grid es sencillo integrar la fotovoltaica a las bombas de calor, estos equipos nos permiten integrar la solar térmica de una manera muy sencilla. Mirad, estos son depósitos de 300, 500 litros que actúan como una pila, actúan como un acumulador de energía sobre el que volcamos energía a través de fuentes externas, sea la bomba de calor, una solar térmica, una recuperación de calor de una paila, de una chimenea, de lo que se nos ocurra, y la extraemos. Y la extraemos tanto para calefacción como para agua caliente sanitaria. Es decir, tenemos una producción solar térmica altísima, pues el agua caliente sanitaria nos va a ser
prácticamente gratis, pero es que incluso podríamos aprovecharlo para la calefacción, reduciendo pues, en gran medida el consumo eléctrico de la bomba de calor, que si además ya rizando el rizo pues ponemos una instalación fotovoltaica, bueno, pues podríamos acercarnos a nuestro objetivo, ¿no? De viviendas de consumo energético casi nulo, incluso en la parte de sistemas activos de climatización. Los números se explican mejor que yo. Incrementando este depósito de 300 o de 500 litros simplemente con 7 grados, fijaos, estamos acumulando 4 kilovatios hora. Echad números de lo que supone eso en baterías de ion litio. Y es algo que ya estamos pagando, es algo que ya estamos incluyendo porque necesitamos ACS. Bueno, pues aprovechémoslo, démosle una vuelta de tuerca. Por supuesto, ellos incorporan también protocolo Smart Grid que de una manera muy sencillita pues nos permitirá transformar, eso que decíamos antes, la energía eléctrica en energía térmica. Mirad, esto es para muestra un botón, esto no es una vivienda passive house, es una vivienda de baja demanda energética, es decir, es una vivienda código técnico que hicimos hace un año y medio en Extremadura, integrando la energía fotovoltaica a través del Smart Grid, que incorpora de serie la Alterma y que son, os digo, dos contactos de abrir, cerrar, son interruptores, es algo muy sencillo, de modo que posibilita integrarlo con cualquier sistema fotovoltaico. Bueno, pues como decíamos antes, que una imagen vale más que 1000 palabras, pues fijaos, la curva de trabajo del compresor frente a la curva de producción. En este caso, logramos una tasa de autoconsumo superior al 70%, sin grandes alardes, sin domótica, simplemente trabajando, en este caso, trabajando con el instalador, que es el que nos solicitó el proyecto, mano a mano desde el minuto 1, ¿no? Conseguimos un régimen de trabajo autoadaptativo, ¿no? Que el compresor arranque cuando hay energía eléctrica y acumulando pues, el excedente fotovoltaico en energía térmica, como os decía antes, ¿no? Estamos en una tasa de autoconsumo superior al 70% con el empleo del Smart Grid de la bomba de calor. No todo es aerotermia. No todo es bomba de calor, ¿no? Y quizás eso que lo diga Daikin, que es el inventor de la aerotermia, bueno, pues choca un poco, ¿no? Pero supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Al final, un proyecto exige una inversión y esa inversión exige un retorno. Somos profesionales, somos técnicos, pero también somos usuarios finales, ¿no? Yo ahora os pido que os pongáis en la piel de vosotros mismos como usuarios finales. Y os lanzo una pregunta. Rehabilitación de un apartamento, he puesto esta imagen de Gerona, pero vamos, me da igual, de un apartamento pequeño, un apartamento de 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. ¿Os parece la mejor opción siempre una bomba de calor aerotérmica? Pues depende. Supongo que pensaréis la mayoría. Las instalaciones hidráulicas son más difíciles de controlar, se encarecen y hay veces que, por ejemplo, en caso de un apartamento turístico, de una segunda residencia, a pesar de que sean más eficientes, pues no vamos a usarlas tanto, no las vamos a emplear tanto para recuperar esa inversión. ¿Qué nos propone Daikin? Daikin nos propone distintas soluciones, desde un muy tradicional hasta un multi-split. Dices, oye, muy bien, Manuel, ¿y qué hacemos con el agua caliente sanitaria? Porque la Alterma me has dicho que aparte de calefactar, refrigerar, también produce agua caliente sanitaria. ¿A qué recurro si usamos un 1x1 o si usamos un multi-split? La mayoría de vosotros supongo que pensaréis en un termoeléctrico o en una bomba de calor independiente para agua caliente sanitaria. Ojo que si estamos con un piso pequeño, con un apartamento pequeño, hay que ubicarla. Ese espacio hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues fijaos lo que os proponemos nosotros. Pues algo similar a la Alterma, es decir, integrar
un depósito de agua caliente sanitaria en ese multi-split. Y esto es algo que presentamos el año pasado, una nueva solución que llamamos más, que es tan sencillo como el multi-split de toda la vida, una unidad exterior, como cualquier multi-split, de un único ventilador, máxima eficiencia energética, combinable con todo tipo de unidades interiores, por ejemplo, desde un único conducto que nos dé servicio a toda la vivienda, 2 conductos, zona de día, zona de noche, unidades de pared en cada estancia, con un depósito de agua caliente sanitaria, de 90 o de 120. Del mismo modo que las alternas, pues controlable e integrable en la app de Daikin, ¿no? En Daikin Conecta, a través de la que podremos hacer lo mismo que con una aerotermia, lo mismo que con una alterna. Programar el funcionamiento de los equipos, control independiente de las estancias, activar, desactivar el agua caliente sanitaria y también, bueno, pues controlable a través de Google Assistant o de Alexa por comandos. Mirad. Daikin es aerotermia, Daikin es VRV, es enfriadoras, pero también es ventilación. También es ventilación passive. También es ventilación certificada. ¿Qué os vamos a contar? ¿Os vamos a hablar de un un recuperador más? Bueno, pues sí y no. Un recuperador similar a en el mercado en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a caudales, en cuanto a disposición de filtros, resistencias eléctricas, control, pero con una peculiaridad. Y la peculiaridad es esta: 5 tomas en lugar de 4. En lugar de tomar aire del exterior, expulsar aire al exterior, tomar aire del interior, impulsar aire del interior, pues vamos a tener 2 impulsiones al interior, 2 zonas de temperatura de impulsión, ¿no? Es decir, 5 en lugar de 4. ¿Y por qué 5 en lugar de 4? Haz a pensarlo un par de segundos, por favor. Mirad, lo primero, para simplificar la instalación. Podemos trabajar con una zona de día y una zona de noche y evitar pues, parte de los cruces de conductos. Además, cuando estemos trabajando solo contra una de las zonas, el caudal de funcionamiento va a ser menor. Por lo tanto, va a ser una instalación más eficiente y una instalación más silenciosa. Más eficiente porque movemos menos caudal de aire y más silenciosa por exactamente lo mismo. Control de cada zona de manera independiente. Y control de cada zona, ¿cómo? Como queramos. Una programación diaria, semanal o mediante sondas de CO2, sondas de humedad, un mando o integrable en un BMS, en una red domótica como Modbus. Se me ocurre, por ejemplo, un BMS superior que a través de Modbus pues controle las alternas, es decir, la producción de calefacción, refrigeración y ACS, la bomba de calor, controle también la producción fotovoltaica a través de un inversor con salida Modbus, lo cual es lo más habitual en el mercado, e integremos pues también la recuperación de calor en un sistema todo en. Hablamos de solución completa, pues solución completa para la casa y solución completa también para la ventilación, ¿no? No solo es el recuperador, sino toda la red de difusión accesoria propias de este tipo de sistemas, ¿no? Soluciones que nosotros diseñamos, nosotros comercializamos y nosotros damos garantía. Creo que he sido, bueno, pues más o menos puntual. Gracias por vuestra atención. Ahí os dejo mis datos de contacto. Yo estoy para toda España, pero bueno, los que trabajéis con nosotros sabéis que tenemos una red de delegaciones territoriales, cada una con su departamento técnico, departamento comercial, departamento de ingeniería. Yo estoy en servicios centrales, podéis contactar conmigo perfectamente y si no os puedo atender, pues os derivaré al compañero correspondiente. Lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención y abierto a vuestras preguntas.
Ok, Manuel, pues muchas gracias. Creo que estamos, ¿no? Muchas de Sí. nada. Mira, aquí en el panel he visto Sí, he visto, preguntaba antes Liam, que sí, bueno, que si el sistema que estabas mostrando sí, era bien, capaz de poner ACS y solo sí. radiante refrescante a la vez. Vale, pues mira, es una pregunta muy interesante. Las bombas de calor, no me quería enrollar en la parte ingenieril, trabajan con una válvula de 3 vías que redirige el agua hacia un lado o hacia otro. Es decir, si estamos produciendo agua fría, refrigeración, no podemos estar produciendo agua caliente sanitaria. La ventaja es que eso no quiere decir que no dispongamos de agua caliente sanitaria. La filosofía de este tipo de sistemas es producir agua caliente sanitaria y acumularla. ¿Producirla cuándo? Por la noche. Depósitos de 180, 230, de 500, de lo que queramos. Bueno, pues producir en esas horas anteriores a la demanda, a las 4, 5, a las 6, a las 7, cuando sea, tener acumulado el volumen de agua suficiente para podernos luchar o dar servicio a lo que necesitemos durante todo el año, de modo que la climatización, la refrigeración o la calefacción no tengan necesidad de interrumpirse, ¿no? Esto se puede programar, se pueden programar varios horarios al día, distintas temperaturas, es decir, es la manera de trabajar de cualquier bomba de calor aerotérmica de estas características, ¿no? Nos pregunta también Javi C si estos equipos que vemos son para CS, calefacción o solo para ACS. Bueno, son multifunción, los podemos emplear para lo que queramos. ¿Solo para calefacción? Solo para calefacción. Pues en ese caso, en ese caso iremos con un equipo monobloc o con un equipo partido y prescindiremos del depósito de agua caliente sanitaria. Calefacción, refrigeración o solo para agua caliente sanitaria, por ejemplo, con la Supra, pues también muchos proyectos de esos, de que quiero producir un gran volumen de agua caliente sanitaria de manera eficiente. Pues ¿por qué no emplear solo bombas de calor como estos equipos que os enseñaba, capaces de llegar a 70 grados sin resistencia eléctrica? Hacemos proyectos de estos a diario, ¿no? No habría problemas. No sé si hay alguna Ok, pregunta. en principio no hay ninguna pregunta más. Si alguien ¿Vale? tiene alguna pregunta, podéis escribir por el chat o si queréis abrir micro directamente. Sí, mira, nos Mira, pregunta más si las vale. instalaciones están sujetas a revisiones periódicas. Exactamente. Eso es lo que nos marca la normativa. La normativa nos dice que las instalaciones, independientemente si son de combustión, son de caldera o de bomba de calor, hay que revisarlas periódicamente. Esto es obligatorio para cualquier tipo de revisión. De hecho, fijaos, nuestros compañeros del departamento de servicio ofrecen contratos de mantenimiento para los usuarios finales. Es decir, Daikin, el mismo fabricante, pues, ofrece contrato de mantenimiento con las revisiones periódicas según normativa. Me dice coste año aprox. Mira, os dejo, mira, os voy a poner por el chat el correo electrónico por si alguien quiere que os mando por ejemplo, en este caso, rabanal.j@daikin.es. Y os mando me lo pedís a través del correo y os mando el catálogo actualizado. Hay distintos tipos de mantenimiento, desde el más básico a otro, bueno, que es el Pro, creo que se llama. Si me lo solicitáis, os mando la información que queráis. Ok. Mira, me ha llegado una pregunta en privado Sí, de Nuria que decía, en rehabilitación, cuando la unidad exterior vaya en un patio de 3 por 3 metros, ¿hay algún problema? Le han comentado alguna vez que es problemático instalar estas unidades en espacios de reducido tamaño. sí, mira, cualquier bomba de calor, al final el que puso el nombre de bomba de calor acertó de pleno. Una bomba hidráulica al final es un dispositivo mecánico, ¿verdad? Que transfiere energía dinámica al agua, mueve el agua gracias a aportar presión. La bomba de calor lo que hace es mover energía, mover calor del exterior al interior cuando queremos dar calefacción y del interior al exterior cuando queremos refrigerar. Si la bomba de calor está en un espacio reducido, pues le va a costar más trasegar esa energía. Es decir, yo os pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Como si salimos a correr o a hacer deporte con una bolsa de plástico en la cabeza, ¿no? Nos va a costar más intercambiar energía con el ambiente
vamos a consumir más, ¿no? Vamos a consumir más, nuestro corazón va a latir mucho más rápido. Cuando lo instalamos en un patio, cuando estemos trabajando en calefacción o en ACS, la unidad exterior está evaporando, es decir, está moviendo aire más frío que el ambiente. Ese aire frío, ¿verdad?, se acumula, puede llegar a formar una balsa, de modo que si no hay una convección natural, si no hay un movimiento de aire, pues ocurrirá que la temperatura en ese patio sea pues bastantes grados o varios grados por debajo de la temperatura ambiente normal. ¿Eso qué va a implicar? ¿Van a funcionar los equipos? Sí, se van a funcionar. Estos equipos hasta menos 25 grados trabajan sin resistencia eléctrica, pero van a consumir más. Es decir, la unidad exterior es bueno que esté en sitios donde corra el aire, ¿no? De todas maneras, nosotros, como os decía, tenemos un departamento, aparte del departamentos de producto, tenemos de ingeniería muy potente, pues en cualquier proyecto que os podamos asesorar a los prescriptores. Como tenéis mi contacto, pues podéis contactar directamente conmigo o con la persona con la que ya estéis tratando habitualmente y os asesoraremos tanto en selección de equipos como en estas cuestiones de instalación, ¿verdad?, que quizás son las que más guerra nos dan a todos en el día a día. Eso es. Vale, no sé si hay alguna pregunta más ahora mismo. Parece que no llega ninguna más por el chat. Si tenéis alguna cuestión más. Y ¿Tenéis cuestiones si más? no... Ahí tenéis el correo y estaré encantado de responderos. Vale, pues nada, Vale. Manuel, muchas gracias por tu Nada, tiempo, por la gracias. explicación. Nada, gracias a vosotros a vosotros, Dani, de la plataforma, por brindarnos la oportunidad. Bueno, y a todos los que os habéis tomado la molestia de compartir este ratito con nosotros. Así que nada, gracias a todos y que paséis muy buena tarde, lo que queda de tarde. Igualmente. Chao, nos vemos en las siguientes. Venga, Pasaros por el apartado de eventos de la web de Pep. fenomenal. Hasta luego, buenas Chao. tardes.